Todo perfectamente, Ana, adelante. Muy bien, muchas gracias, Merche. Muy bien, pues aquí estamos. Supongo que habéis visto un vídeo que teníamos de Pedro Marcos, el director de Fake, diciendo de lo que se trata de Fake, y muchos de vosotros lo sabéis porque sé que hay muchos alumnos aquí, así que hola a todos y a todas esas personas nuevas. Solamente repetir que Fake es una compañía de coaching, una escuela de coaching, de programación neurolingüística, coaching de equipos, neurociencia, inteligencia emocional y muchas otras cosas. Y lo que hacemos, estamos dedicados al desarrollo de personas, de equipos y de organizaciones. Lo hacemos a través de esas disciplinas y también con programas formativos en abierto y a medida y en compañía. Tenemos también programas in company que están muy hechos como un traje a medida. Y tenemos presencia en 16 ciudades de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido. Así que, bueno, como podéis ver, hay un gran rango, ¿no?, de cosas a las que nos dedicamos. Y bueno, esta actividad también está promovida por la cátedra de la Universidad de Sevilla. Es una propuesta, EFIC cerca de ti, de formación online gratuita, que es una iniciativa para ofrecer un espacio de crecimiento en estos momentos que estamos viviendo y al alcance de la mayor cantidad de personas posible, que esto es la maravilla que tiene Internet. Y bueno, también está dentro del marco de la misión de FIC, que es generar esos espacios de crecimiento y adaptándonos siempre a la situación actual, porque ya lo decía Darwin, que escuchamos eso de que sobreviven los más fuertes y él decía que no es así, sino que los que mejor se adaptan, los que mejor adaptabilidad tienen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco lo que es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Dejadme un momentito que pase la diapositiva. De acuerdo. Entonces, ¿quién soy yo? Pues bueno, me llamo Ana Pola, y soy docente de FIC. Mi trayectoria con la programación neurolingüística comenzó en el 2003. También soy coach PCC certificada y soy docente de los programas de practitioner de FIC y también de los programas de experto en coaching de FIC. Entonces, el seminario de hoy, bueno, pues el seminario de hoy es ¿qué podemos hacer cuando aparecen nuestras sombras más oscuras? Y es un tema que a mí siempre me ha fascinado porque, ¿cómo decir? Es una parte de nosotros, es realmente una parte integral de nosotros, pero que no está a la vista, que no está a la vista y entonces vivimos como divididos, vivimos como con una máscara y hay muchísimas cosas que lo que yo digo dejamos en el sótano, dejamos en la mochila. Y es como para mí es una noción de vivir dividido, de no vivir siendo lo más auténtico posible que podemos, ¿no? Y entonces, para comenzar hoy, quería decir que, bueno, como estamos en confinamiento, yo tengo dos niños pequeñitos, pues tengo dos grandes sombras en el sótano, escondidos, ¿no? Y en cualquier momento pueden salir del sótano y hacer de las suyas. Espero que no, pero si aparecen, pues bueno, lo más importante es, yo creo que la noción de que si les digo que se vayan, al final hacen justo lo contrario. Entonces veamos cómo vamos a gestionar eso. Pero para que sepáis que tengo aquí a mis hijos de 3 y 5 años y bueno, de momento se están portando de maravilla y a ver cómo va la cuestión, ¿no? Creo que todos estamos expuestos a este tipo de circunstancias últimamente. Así que bueno, vamos a comenzar el seminario y como inspiración he tenido a Carl Jung. Él hizo un trabajo muy extenso sobre las sombras y en este seminario vamos a aprender a poner un poco más de luz en esas partes de nosotros, ¿de acuerdo? A través de algunas técnicas de PNL que también se utilizan en el coaching y bueno, pues saber un poquito de qué se trata este tema de las sombras, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos allá. Y bueno, Carl Jung decía algo que a mí me gusta mucho porque define mucho el concepto que quiero transmitir, que es que cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuando menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Y esta sombra constituye, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Y bueno, básicamente lo que yo entiendo de esto es el concepto de que nosotros podemos tener una muy buena intención, pero hay cosas que suceden que son automáticas o que suceden de repente. Hay programas que tenemos en el inconsciente que boicotean o sabotean aquellas cosas que podemos desear, ¿no? Esas intenciones que podamos tener. Entonces, muchas veces lo que sucede es que luchamos contra esto, ¿no?
o simplemente no somos conscientes de todas estas cosas y creo que es algo muy interesante para explorar. El filósofo Ken Wilber, el escritor, que me parece un escritor y filósofo excelente, dice lo siguiente, dice que nosotros nacemos completos. Básicamente es una noción que casi todos conocemos, que nacemos completos, nacemos en esencia y a medida que vamos descubriendo el mundo, vamos creando fronteras. Y según él, hay 3 grandes fronteras en el ser humano, o separaciones, límites. El primer límite es, ¿dónde está mi piel? Yo me separo del entorno y lo aprendo de pequeña, ¿no? Mi límite es el siguiente. Si yo muerdo una almohada, por ejemplo, la almohada pues no es parte de mí. A mí no me duele morder esa almohada, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que esa almohada no soy yo. Sin embargo, si yo me muerdo a mí misma, de repente digo, wow, me duele. Entonces, esto soy yo. Es un poco como creamos esa separación entre lo que yo soy y lo que el otro es. O sea que la separación es mi piel. La segunda es el cuerpo. El cuerpo de pequeños aprendemos que es un lugar de placer, pero también un lugar de castigo y de dolor. Si nos pega un cachete, si nos caemos, nos pegamos golpes, aprendemos que el cuerpo es un lugar de sufrimiento, ¿no? Entonces, como no quiero sufrir, el inconsciente también hace una separación entre el cuerpo, ¿de acuerdo? Y comenzamos a vivir en la mente. Cuanto más conscientes nos volvemos y comenzamos a identificarnos más con nuestra mente. Y ahora viene esa tercera parte, que esa tercera parte es más la proyección, ¿de acuerdo? Todo aquello que no me gusta de mí mismo, por ejemplo, mi juez, mi crítico, etcétera, etcétera, mi perfeccionismo, mi rabia, tampoco lo quiero y entonces me quedo con la persona, que la persona tiene una acepción diferente a lo que nosotros tenemos en español, me quedo con esa máscara que creo o que me pongo para que me acepten en sociedad, ¿de acuerdo? Y hoy en día lo estamos viendo mucho y sobre todo en el confinamiento, que Instagram, por ejemplo, Facebook, son máscaras porque solo muestran lo mejor de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Lo que ponemos son los batidos verdes que nos tomamos y la foto de la bicicleta estática y de nuestros viajes y de todas las cositas que queremos mostrarle al mundo, pero no ponemos, por ejemplo, fotos de cuando estoy histérico o cabreado o me pasan otras cosas de esa índole, ¿no? O cuando me estoy comiendo el donuts de chocolate, eso no lo ponemos en Instagram, a no ser que seamos muy valientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es muchas veces proyectar fuera, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, en estos momentos, cuando estamos cabreados, cuando estamos preocupados, nos identificamos mucho con esa parte nuestra que es el ego y proyectamos fuera, que luego lo veremos más adelante, este concepto de la proyección. Y la culpa es de los políticos y la culpa es de otras personas, ¿de acuerdo? Pero no vamos hacia adentro. Entonces, básicamente el concepto que quiero transmitir es que la vida, bueno, a través de estas enseñanzas de Ken Wilber, es que la vida es un viaje en el que comenzamos completos y nos vamos dividiendo a medida que crecemos. Vamos creando límites. Y bueno, ahora estamos comenzando un viaje de retorno a la unidad. ¿Ahora o ya lo hemos comenzado? Porque este viaje realmente comienza cuando la persona comienza a conocerse a sí misma, ¿de acuerdo? Y vosotros ya habéis comenzado este viaje. Muchos de vosotros a los que conozco ya habéis comenzado este viaje hace mucho tiempo. Y bueno, os quería dar la bienvenida y también las felicidades, la enhorabuena por comenzar ese viaje y sobre todo por tener curiosidad de conocernos y de ir más allá, sobre todo. Y vamos a seguir por aquí con este concepto. Para ser aceptados en el mundo, hemos construido un yo, y un yo que tiene 2 caras. Y entonces tenemos la primera cara, que es ese personaje público, pensando en Instagram, por ejemplo, es esa cara que le mostramos al mundo, ¿no? Y Jung la denomina la máscara o la personalidad, ¿de acuerdo? Y este yo es quien determina lo que está bien y lo que está mal, desde el punto de vista de sus propios intereses. Y muchas veces es el interés de ser aceptado en el mundo, de ser querido, etcétera, ¿de acuerdo? Y esta segunda cara es la que no queremos ver. Todos y cada uno de los aspectos que reprimimos, ¿de acuerdo? Estos aspectos de nosotros mismos que no podemos mostrar al mundo, porque si lo hiciéramos no seríamos aceptados por los demás. Eso es lo que nosotros creemos, de todas formas, ¿de acuerdo? Y Jung llamó a este aspecto de nuestra personalidad la sombra. Entonces, no sé si veíais Asterix y Obelix,
pero era Obelix el que llevaba como un menhir, una piedra así detrás, siempre cargando con esa piedra. Pues a veces me gusta imaginarme esa metáfora, ¿no? Y saber que cada uno de nosotros llevamos una de esas piedras ahí detrás, ¿no? O sentir que tenemos una mochila en la que guardamos muchísimas cosas que reprimimos, que no queremos ver, una mochila. También a veces me gusta sentir esa noción de sótano, el sótano al que mandamos todas las cosas que no queremos, pero como los niños muchas veces lo mandamos y sigue tocando, sigue queriendo salir, ¿de acuerdo? Entonces cada 2 por 3 salta y quiere salir. Bueno, pues vamos allá a ver qué es eso de la personalidad, ¿no? Y la personalidad, el concepto, etimológicamente, tiene su origen en la lengua griega y significa máscara. O sea, que es algo asumido, que no es propio de uno, algo que es como añadido, ¿de acuerdo? En Grecia, los actores de teatro lo que hacían era, se ponían máscaras o lo que ellos llamaban personas, ¿no? Que es lo que nosotros llamaríamos más o menos personajes ahora mismo, ¿no? Y representaban los diferentes papeles de la pieza teatral. Y este es el origen del primitivo significado de la palabra. Está en el teatro griego, ¿no? En esos personajes que representamos. O sea, que ya dice muchísimo de lo que la personalidad es, ¿no? Esas máscaras que mostramos al mundo, ¿de acuerdo? Y en trabajar con la sombra, lo que quiero decir es que de lo que se trata es de algo, algo diferente a luchar, ¿no? Es muy diferente a luchar. Tenemos la noción de que tenemos que luchar con nuestras sombras, ¿de acuerdo? Luchar contra esas máscaras. Y es algo muy diferente. Es crear conciencia, ¿de acuerdo? Lo veremos a lo largo del seminario. Crear conciencia, crecer. Y entonces, cuando adquirimos esa conciencia, que la máscara caiga por sí sola. Porque estamos mejor sin ella, porque queremos vivir de una forma más auténtica. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí tenemos cómo se crea esa máscara o esas sombras, ¿no? Y básicamente es muy importante la etapa de los 0 a los 7 años. En algunas disciplinas dicen que hasta los 6 años, pero más o menos el consenso es que hasta los 7 años el inconsciente es como un libro en blanco. Es un libro en blanco, está todo vacío, listo para escribir cosas maravillosas y está receptivo a todos los mensajes que nos dan, ¿no? Y vamos creando nuestra personalidad en torno a esas verdades. Lo que sucede es que las verdades que nos llegan no siempre son tan verdades, ¿de acuerdo? Y se va desarrollando nuestra personalidad de esa forma natural a medida que vamos recibiendo estas verdades, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dicen cosas, y sobre todo detrás del verbo ser, como no eres bueno, eres tonto, etcétera, va todo escribiéndose en ese libro en blanco, ¿no? Todas esas verdades. Y lo que sucede es que a los 7 años, ese libro que está escrito con todas esas cositas se cierra. Y entonces nos deja con todos esos programas automáticos, esa es la base, esos programas automáticos, ese software, ¿de acuerdo? Y estamos sometidos a ese software. Es un software inconsciente. Nosotros no somos conscientes de que tenemos esas cosas, esas creencias, etcétera, ¿no? Y entonces nos regimos por eso y a partir de entonces nos sabotean esos programas. Lo que se hace mucho a través del coaching y de todas estas disciplinas, ¿no? De las que hablamos, las que promovemos en EFIC y enseñamos, es crear conciencia. Muchas veces la gente dice, ¿qué es el coaching? ¿Qué es el coaching? Para mí la intención principal del coaching es crear conciencia de la persona, ¿no? Que la persona cree conciencia de sí misma y es desde luego un camino bellísimo, ¿no? Para la vida. Y bueno, tenemos esos programas que nos sabotean y nos sabotean de repente, muchas veces sin esperarlo, ¿no? Tenemos un sueño, tenemos algo que queremos hacer, ilusión por un nuevo proyecto y de repente nos salen programas, no vas a ser capaz, programas de todo tipo, ¿no? ¿Y qué hacemos para dejar de sabotearnos? Pues de nuevo identificar, que es otro sinónimo de tomar conciencia, e integrar esas sombras, ¿no? Esas cosas que tenemos en esa mochila, ¿de acuerdo? Es salir de ese autoengaño que tenemos creado a través de la máscara y, bueno, pues conocernos mejor,
conocernos mejor, que es la base realmente para muchas cosas, ¿no? Y Carl Jung decía que prefiero ser una persona completa a una persona buena. Y eso ya dice mucho, ¿no? Es una frase que me encanta. Prefiero ser una persona completa a una persona buena. Y de hecho mucha gente experimenta eso cuando ya van creciendo. Hablando con muchísima gente a partir de los 40, 50, es como yo ya no estoy para complacer al mundo y ya soy más auténtico que nunca y me da igual. Muchos dicen me da igual, ¿no? Prefiero ser yo mismo a ser una persona buena ante la sociedad, ¿no? Y qué mejor forma de ser bueno realmente que ser uno mismo, ¿verdad? No sé, eso es un juicio mío, es una creencia mía, como podéis ver. Muy bien, y ahora hablamos de sombras, llegamos a este punto y, perdonadme un momentito, ¿cómo identificamos esas sombras? ¿Cómo sabemos? O sea, sabemos que tenemos cosas en la mochila, pero ¿cómo llegamos a esas cosas que tenemos en la mochila? ¿Cómo sabemos cuál es el contenido de esa mochila? ¿De acuerdo? Muy bien, pues una forma, por ejemplo, es fijarse en lo que más nos molesta de los demás, ¿no? Lo que realmente nos altera. Estos son los aspectos de ese lado oscuro que tenemos que están proyectados en el exterior, que proyectamos en el exterior. Entonces, seguro que a todos os suena esas personas que tienen como las coordenadas perfectas y precisas para tocar esa teclita y que explotemos, ¿no? Y que decimos, pero ¿cómo es posible? O sea, que nos mueven cosas, ¿no? Y que justo van ahí y tocan la teclita esa y nos alteran, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que la teclita es nuestra, ¿verdad? Pero también podemos prestar atención a todo aquello que nos causa dolor, que nos hiere de verdad y bueno, no entendemos muy bien ese por qué, ¿no? Tenemos esas heridas y hay cosas en las que sentimos muchísimo más que en otras. Entonces es conveniente prestar esa atención a esas cosas, ¿no? A esas cosas que nos causan tanto dolor. Muy bien. Observar todo lo que juzgamos o criticamos de forma exagerada en otros. Porque como podéis ver, cuando apuntamos con un dedo, ¿no? Tenemos varios dedos apuntando hacia nosotros mismos. O sea que al final todo juicio en realidad es un autojuicio hacia nosotros mismos. Es un concepto interesante. Ser consciente de nuestros actos impulsivos, involuntarios, que normalmente son dañinos para nosotros, ¿de acuerdo? Esos atracones que nos pegamos, que vamos a la nevera, pues tomar alcohol, drogas, cleptomanía, jugar en exceso a la PlayStation, este tipo de cositas que normalmente son dañinas para nosotros y que sobre todo más bien por la vía de adicciones y de cosas que nos provocan daño, ¿de acuerdo? Y explorar cuáles son las emociones ocultas que hemos ido reprimiendo a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? ¿Qué emoción nos cuesta más expresar? ¿No? ¿Cuáles son las que negamos? ¿No? ¿Cuáles son las que escondemos de nosotros mismos? Por ejemplo, muchísima gente esconde la rabia. Y sobre todo lo estoy viendo muchísimo a lo largo de los años en mujeres, que no nos permitimos sentir o expresar esa rabia porque parece que está mal visto ante la sociedad, ¿no? Para los hombres veo más esa represión de la tristeza, por ejemplo, el llorar, la sensibilidad, el sentirse triste. Pero bueno, está siempre enfocado en eso, en explorar esas cosas que no nos permitimos, ¿de acuerdo? Que reprimimos a lo largo de nuestra vida, con las que no podemos, sentimos que no podemos sacar, ¿de acuerdo? Porque si las sacamos, de nuevo vamos a la noción esa de aceptación de la sociedad. No nos aceptarían, no nos querrían de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la idea que quiero compartir es que somos como un proyector. Y no sé si os acordáis de esos proyectores antiguos en los que metíais las diapositivas, ¿de acuerdo? Metíamos las diapositivas y proyectábamos en la pared, ¿no? Y se veía la imagen así proyectada en la pared. Y bueno, pues somos como ese proyector. Y realmente las diapositivas no están en la pared. Estamos proyectando en la pared, pero las diapositivas no están en la pared, sino están en el proyector. Del mismo modo, muchas veces nosotros proyectamos en otros
pero la cuestión es que está dentro de nosotros. Eso está dentro de nosotros, no está en el otro. O sea, que somos como ese proyector antiguo. Y la proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental, mediante el cual una persona pues, atribuye a otros sentimientos, pensamientos, impulsos propios que niega o que le resultan inaceptables para sí. Es un mecanismo mental, básicamente de supervivencia o de protección. Y este mecanismo se pone en marcha normalmente cuando hay situaciones de conflicto emocional o cuando nos sentimos amenazados de forma interna o de forma externa. Entonces, como veis aquí, hay un buen lío ahí de brazos que no se sabe de quién es, qué es de quién, ¿verdad? Y bueno, cuando nuestra mente entiende que hay una amenaza para nuestra salud o estabilidad mental, por ejemplo, realiza un lanzamiento hacia el exterior de todas esas cualidades, ¿vale? Atribuyéndoselas a un objeto o sujeto externo a nosotros mismos. Y de esa manera nuestra mente logra, aparentemente, aunque no en realidad, porque es un autoengaño, ¿verdad?, poner contenidos amenazantes fuera, ¿de acuerdo? Estas proyecciones son válidas tanto para características negativas, como puede ser el odio, el rencor, la tirria o aquellas cosas que no nos permitimos, como también para características positivas, admiración, idealización, cariño, ya que vamos a ver solo esas cosas en otros si las tenemos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo interno básicamente tiende a teñir el mundo externo con sus características. Y este tipo de mecanismo psicológico tiene un papel especialmente interesante en el amor, cuando solemos atribuir a la persona amada determinadas características, ¿no?, que solo existen en nuestra personalidad. Entonces, a corto plazo, la proyección es un mecanismo muy válido, y funciona. Pero a largo plazo tiene un impacto en nosotros, del mismo modo que, por ejemplo, fumar tiene un impacto en nosotros a corto plazo, podríamos decir positivo, porque nos calma la ansiedad, tiene una intención positiva. Comer un dulce tiene una intención positiva y a corto plazo nos puede satisfacer y darnos, por ejemplo, calma, ¿de acuerdo? Pero a largo plazo sabemos que no tiene ese efecto. Pues la proyección psicológica es algo así. Funciona muy bien a corto plazo, pero a largo plazo tiene un efecto devastador para nosotros. Y aquí veis a Heidi. ¿Y por qué está aquí Heidi, no? Pues bueno, no sé si, bueno, algunos de vosotros sabéis que yo nací en los Picos de Europa, en un sitio maravilloso de Asturias, y un pueblito súper chiquitín de la montaña, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues, bueno, allí las puertas están abiertas, nos conocemos todos, los caballos, las vacas están por la calle, o sea, todavía sigue siendo muy así. Y crecí creyendo soy buena, soy ingenua, y entonces no quiero ver la mentira, no quiero pensar mal de nadie. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo crezco así, sintiéndome así, mi inconsciente dice, y el inconsciente es como muy, ¿cómo diría? Retador y también divertido en sus formas. Puede divertir mucho en sus formas, porque a lo largo de mi vida escojo inconscientemente a personas que me mienten, ¿sabes?, o que son desleales, ¿sabes?, o que yo creo que me hacen mal, ¿vale?, para crecer. Entonces, lo que sucede, y para crecer, ¿por qué digo para crecer? Porque esto el inconsciente lo hace para que yo esté completa, para que yo pueda sacar estas sombras que tengo en la mochila, de no aceptar el mal, de no aceptar la mentira, porque estas son cosas que yo he mandado a mi mochila, que yo he mandado a la sombra, ¿de acuerdo? Lo que hace el inconsciente que tiene este programa de quiero que seas completa, ¿no?, quiero que trabajes estas cosas, y entonces me manda a este tipo de personas a lo largo de mi vida, y si no aprendo una vez, pues me las va a mandar otra vez y otra vez, hasta que yo saco esas sombras de mi mochila y entonces las acepto, ¿de acuerdo? Las integro y las acepto. Entonces quizás ya no voy a confiar en el minuto cero, sino que espero que alguien pruebe, ¿no?, que es digno de mi confianza, y así yo puedo confiar, ¿no? Y así me vuelvo más madura y me vuelvo más completa, ¿no? Pero eso sí, es una forma, como decía Rumi, es una forma muy dolorosa de aprender. Bueno, así aprendemos. Y esto nos hace repetir de forma inconsciente situaciones, dramas, experiencias dolorosas una y otra vez, ¿no? Y es como si, a veces podemos verlo como si algo o alguien conspirara contra nosotros, ¿no? Es como, ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre me encuentro con las mismas personas, eso siempre, y ese
otra vez en la misma situación, pero... Y nos rodeamos de aquellas personas que sacan aquello de nosotros que dejamos atrás, metido en esa mochila, ¿no? Y eso que quiere salir, porque recordar eso, va a querer salir, una y otra vez va a querer salir, ¿de acuerdo? Así que quiero ofreceros esta nueva perspectiva, la de ver que elegimos nuestros vínculos inconscientemente para poder trabajar y desarrollar esas partes de nosotros mismos que estaban ocultas o reprimidas, ¿de acuerdo? Es decir, que es algo así como hacer un casting en la vida, ¿no? Entonces pasamos de víctima a protagonista, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? La vida me manda a estas personas, es como muy víctima, ¿no? Y de repente es como inconscientemente elijo esto para poder crecer, sentirme más completo, más maduro, etcétera, ¿de acuerdo? Pues casting de la vida, casting de la vida. Y es que ya lo decía Jung, que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para que aprendamos lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es un concepto que me gusta mucho y si vemos la vida como ese aprendizaje y esas cosas que nos suceden, es una oportunidad para aprender. Inconscientemente muchas veces atraemos esas situaciones a esas personas, ese tipo de dramas que consideramos dramas para crecer, para aprender, para sentirnos más completos, ¿de acuerdo? Entonces, si no aprendemos nada y volvemos a caer en la misma cosa, pues eso es lo que nos queda, ¿no? Una y otra vez repetirlo hasta que por fin aprendemos, tomamos conciencia. Y es que muchas veces lo hablamos, ¿no? Y con los amigos hablamos muchísimo de eso, ya no a nivel de coaching, pero a nivel de la vida decimos, madre mía, es que una vez y otra vez y otra vez, por ejemplo, las relaciones de pareja, el otro día me lo decía un amigo, es que siempre me pasa lo mismo, o sea, una y otra vez. Y dice, y creo que la vida me está intentando decir algo, ¿no? Y nos reíamos de las formas que tiene la vida, ¿no? Para hacernos aprender. Muy bien, pues aquí tenemos algunos ejemplos de esas sombras y voy a empezar con uno que me sorprendió muchísimo, que conocí hace no mucho y fue un caso que trató un amigo mío que es psiquiatra y me sorprendió muchísimo, ¿no? La mala madre, pero no una cualquiera, no una como yo o como muchas de las malas madres que estamos en el mundo, sino una mamá que no quería tener hijos, que se consideraba mala madre y entonces comienza a darle sustancias tóxicas a su hijo, que ese es el síndrome de Munchausen, y es algo que está manejado desde la sombra, para que los médicos y para que todos vean que es una madre dedicada, ¿no?, a sus hijos. Y es un caso realmente muy, muy triste, pero de nuevo es un programa y o sea, es un programa muy sombrío, ¿no?, muy desde esa sombra. Y para mí es una sombra bastante difícil de aceptar, el que algo así pueda suceder, ¿verdad? Y tenemos algo que es bastante típico, ese tipo duro, también podemos ver tipas duras, ¿no? Y que es un hombre duro, implacable, ¿no? Y que manda su mochila a esa parte sensible y con ella su yin y también sus aspectos más femeninos, más vulnerables. Y el propósito es tener éxito y muchas veces la información nos llega como que tener éxito significa eso, ser duro, resiliente, no darse por vencido y nos volvemos demasiado duros y mandamos partes de nosotros muy, muy hermosas, ¿no?, a esa mochila. Y aquí tenemos a la perfeccionista. Yo no sé si habéis visto alguna vez a una persona con TOC, pero con un TOC extremo. Estoy hablando tipo la película de Jack Nicholson, no sé cómo se llamaba esa película, pero la película en la que él era tan perfeccionista que no quería pisar las líneas de las baldosas y cerraba la puerta 3 veces para un lado, 3 veces para el otro, ¿no? ¿Y qué hay detrás de esa persona perfeccionista, ¿no? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que no se permite? También podemos preguntarlo de esa forma, ¿no? Pues su libertad, por lo general. Tener este tipo de TOCs o ser tan perfeccionista, lo que genera es una ansiedad excesiva y entonces se pierde espontaneidad, ¿no? Se pierde el humor, se pierden muchísimas cosas de la vida que son maravillosas y suceden pues de forma espontánea, ¿no? Y bueno, para muchas personas puede ser bastante complicado vivir al lado de una persona así, pero esa persona esconde muchísimo su mochila. Hay muchísimo que no se está permitiendo, ¿de acuerdo? Los errores, por ejemplo, no se los permiten.
Y tenemos a este prototipo de sombra que Jung, que a mí me causó mucha curiosidad cuando comencé a leer sobre Jung, que decía que es el más peligroso, ¿no? Y yo decía, madre mía, el que sonríe siempre o la que sonríe siempre, esa persona que es tan gentil, que siempre quiere ayudar, que es muy suave, pero siempre es así, o sea, siempre estamos poniendo el énfasis aquí en la generalización, ¿de acuerdo? Es que siempre es así y en la vida ya sabéis que fluctuamos, que hay veces que va a ser así, que sonreímos, pero hay veces que vamos a estar cabreados, ¿de acuerdo? Pero esa persona que siempre sonríe y que siempre es tan amable, e incluso esas personas que ayudan tanto, que parece que llevan este cartelito de los supermercados de estoy aquí para ayudarle en la vida, ¿no? Y siempre ofreciendo ayuda y dándolo todo, ¿no? Pues Jung decía que temamos a aquellos, ¿no? Aquellos que siempre sonríen, que siempre ayudan, ¿no? Porque son los más peligrosos. Y eso me chocó muchísimo escuchar eso, ¿no? Pues él decía que ese extremo, lo que esconde detrás o lo que reprime o mete en la mochila, es mucha agresividad, tristeza, incluso la agresividad, la rabia y la tristeza, ya sabemos que son dos emociones que van muy de la mano, ¿de acuerdo? Y control, y control. Y cuando se descontrolan, o cuando acceden a eso, cuando eso sale de repente, que sale de una forma desmesurada, es lo que él decía. Yo creo que he tenido ese tipo de circunstancias alguna vez en la vida, o sea, que puedo decir que yo he experimentado esto que Jung en otros, o quizá en mí misma incluso, esto que Jung dice, y creo que es una noción bastante acertada, pero aquí la dejo con vosotros. Entonces, hablábamos del amor antes, ¿no? Y por ejemplo, podemos pensar en esos dos enamorados, ¿no? Y cuando dos personas se enamoran al principio, nos proyectamos recíprocamente, ¿no? Y por supuesto, si alguien proyecta, la otra persona tiene que mandar a la mochila la sombra de todo lo que no concuerda con la imagen del otro. Porque claro, el chico nos dice, ¡ah, qué dulce eres, me das tanta paz! Y es que eres tan diferente a todas aquellas que he conocido antes, es que eres única, ¿no? Y la chica dice, ¿y tú qué fuerte eres, ¿no? Que me proporcionas tanta seguridad, tanta, ¿sabes? Protección, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como el desodorante, y perdonad por esta metáfora, a lo mejor hasta hora del día, ¿no? Bueno, hasta hora del día estamos, supongo que todos duchaditos, oliendo bien, pero el desodorante ya sabemos que no dura para toda la vida, ¿no? Y que entonces llega un momento en el que deja de funcionar y que sale lo que hay debajo. Y entonces comienzan a salir los aspectos que están en la sombra, en la mochila. Los que hemos mandado a ese sótano, ¿de acuerdo? Los que reprimimos. Y decimos, es que tú no eres como eres al principio. Al principio eras de otra forma y ahora has sacado una parte de ti o no, es que tú no eres la misma que yo conocí al principio. Y es una mentira, es mentira. Yo es que siempre he sido así, lo que pasa es que no mostramos esas partes porque nos basamos en esas proyecciones que tiene el otro de nosotros, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que las parejas se quedan ahí porque creen que la otra persona ya es una persona diferente a la que conocieron al principio, ¿no? No se dan cuenta de que está sacando partes de sí misma que no se permitía sacar antes, ¿no? Y normalmente dicen, bueno, no eres la que yo pensaba, no eres el que yo pensaba y ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Pero si se supera eso y se trabajan esas sombras juntos, realmente yo pienso que ahí es donde comienza el amor real, que no es el amor proyectado ese que tenemos al comienzo, ¿no? Y no sé si habéis experimentado alguna vez, pero suelen ser esas parejas de viejitos, por ejemplo, que están sentados en un banquito del parque o están paseando de la mano, ¿no? Y a veces a mí me gusta preguntarles, ¿no? ¿Cómo habéis llegado ahí o qué es lo que, no sé, lo que ha hecho que funcione vuestra relación? Y muchos de ellos me dicen que experimentan, o sea, que la otra persona les conoce casi más de lo que se conocen ellos, ¿no? Y que les acepta. Se apoyan mutuamente y se aceptan. Una noción o un elemento de aceptación de todo al completo, ¿no? Y de poder ser quien tú eres con tus luces y con tus sombras, ¿no? Y para mí ese es el significado real del amor real, no del amor proyectado, ¿no? Que tenemos al comienzo de las relaciones. Muy bien, pues vamos a recapitular. Déjame ver un poquito la hora. Aquí estamos. ¿Ok? Lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, tenemos aquí conceptos de la máscara y de la sombra
hemos visto esos conceptos de la personalidad, de cómo creamos ese yo con la máscara que mostramos a la sociedad, esa máscara para ser aceptados y esas cosas que metemos en la mochila, ¿no? Que mandamos a esa mochila, a ese sótano que reprimimos. Y también tenemos la construcción de la personalidad. Hemos visto la construcción de la personalidad de pequeños, sobre todo, a nivel de inconsciente, de esos programas automáticos, esos mensajes que comparten nuestros familiares, sobre todo nuestra gente más cercana, y vamos conformando nuestra personalidad en base a ellos. Hemos visto cómo identificar nuestras sombras. Hemos visto cómo se puede identificar a través de identificar las teclas, esas teclitas que nos tocan, esas personas que decimos, ¡ah! Me toca la tecla y exploto, ¿no? Esas heridas, esas cosas que nos dañan, ¿no? Que nos hacen, realmente nos hacen sentir mal, ¿no? Esos juicios, los juicios que tenemos hacia otros, que también dicen muchísimas cosas sobre nosotros mismos, esos impulsos, hablábamos de adicciones y demás, y esas emociones reprimidas, emociones que no nos permitimos, ¿de acuerdo? Como podíamos ver la rabia en muchas personas, la tristeza. Y luego hemos visto la proyección como mecanismo mental, ¿no? Un mecanismo mental, proyectamos fuera lo que no queremos ver de nosotros mismos, lo que reprimimos de nosotros mismos. Básicamente es el concepto de es demasiado duro para mí aceptar esto, me resulta inaceptable, entonces lo proyecto en otro y lo soluciono ahí, ¿no? Y hemos visto el concepto de casting de la vida, el casting de la vida, de que elegimos ese tipo de situaciones una y otra vez, repetimos las mismas circunstancias para aprender algo en la vida, para tener esa oportunidad, si lo vemos de esta forma, puede ser una oportunidad de crecer, de convertirnos en seres más maduros, más completos, ¿no? Y hemos visto ejemplos de sombras. Y bueno, veíamos esa sombra de esa madre que intoxica a sus hijos, la del tipo duro, que hay muchas tipas duras también, no quiero caer aquí en sesgos, él o la perfeccionista y él o la que sonríe siempre o es gentil, y seguro que se nos ocurren muchas sombras, y sobre todo ahora mismo en confinamiento. ¿Cuántas sombras están saliendo? ¿Cuántas cosas de nosotros que consideramos oscuras están saliendo ahora mismo en confinamiento, ¿no? Últimamente, las sesiones de coaching que estoy realizando, y muchas son debido al confinamiento, están saliendo muchísimas sombras. El otro día trabajaba con alguien que estaba recibiendo malos tratos, con una chica que estaba recibiendo malos tratos, estaba embarazada. Por supuesto, aquí no decimos nombres, ni esto es totalmente confidencial, pero sí que tengo permiso para compartir su caso. Estaba embarazada y básicamente su novio se había vuelto muy agresivo a raíz de esta situación del confinamiento. Su novio se volvió muy agresivo, incluso llegando a pegarle golpes, no voy a decir qué tipo de golpes porque es bastante fuerte a esta hora de la mañana, pero en la barriga. Básicamente el programa de este chico, inconsciente, el miedo que le salía era, he perdido mi trabajo, no sé si voy a tener trabajo. Antes estaba contento por tener un hijo, pero de repente entró en tanto miedo, en pánico, que básicamente lo que él quería era que ese bebé no naciera porque es la fuente ahora mismo de su ansiedad, cómo va a mantener al bebé. Entonces, este tipo de sombra, que es bastante extrema, pero también salen otras sombras. Por ejemplo, la sombra, ¿qué pasa con la sombra de ese que se aburre y que no sabe y que no quiere aburrirse? Y entonces manda el aburrimiento a la mochila y quiere hacer siempre algo de provecho, ¿no? Entonces se vuelve ese hyperachiever, ¿no? O sea, como tiene que conseguir cosas todo el rato, tiene todo el rato algo que hacer, ¿sabes? Y no se permite aburrirse. Es como hiperactivo. O, por ejemplo, esa persona que está todo el día estresado, ¿no? Todo el día en WhatsApp, todo el día haciendo también cosas y si mira a otros, no piensa, por ejemplo, en sus cosas, ¿no? Es una persona que no se quiere cuidar, que no da su cuidado personal también a la mochila, ¿no? Hay muchas sombras que están saliendo en el confinamiento y es una oportunidad también, es una oportunidad para ver esas cosas de nosotros mismos que normalmente no queremos ver. Entonces, muy bien, hemos visto estas cosas hasta ahora, hablado de estas nociones de sombras y demás. Sí, pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con todo esto, no? Porque bueno, tenemos esta información,
Y mucha gente dice, sí, tengo ansiedad, pero ¿y ahora qué? ¿No? Sí, me he dado cuenta de esto, pero ahora no sé cómo seguir, ¿no? Y a mí hay una cosa que me ha causado un impacto muy grande y es una cosa muy simple, muy simple. Y en los trainings de Stephen Gilligan, un maestro fabuloso, fabuloso de hipnosis, se puede considerar hipnosis, pero es trance generativo, es un speaker internacional y uno de los mayores maestros que he tenido en mi vida. Con una palabra muy simple, él trabajaba las emociones, ¿no? Bueno, tiene toda una metodología, pero una palabra para mí lo cambió todo, ¿no? Él decía que cuando una emoción surge o cuando nosotros decimos, por ejemplo, algo que queremos conseguir, un sueño muy profundo que tenemos, lo que sucede es que si lo decimos y lo sentimos y realmente nos relacionamos con ese sueño muy bien, no lo dejamos a nivel muy general, sino algo que yo quiero conseguir en mi vida, ¿no? Algo muy importante para mí es, y lo digo, solamente tardamos 5 segundos en que surjan lo que se llaman saboteadores, bloqueos, boicoteadores, sombras, y se manifiestan mucho a un nivel físico, ¿no? Y, por ejemplo, a mí se me suele manifestar bastante, si digo algo así, se suele manifestar bastante a un nivel de garganta, ¿no? Y mandíbula, y sobre todo la parte de arriba del pecho, ¿no? Y él decía que normalmente cuando surgen esas cosas queremos arrancarlas. Son cosas que no queremos en nosotros, ¿no? No quiero esto, no quiero sentir inseguridad, no quiero sentir miedo, no quiero sentir ansiedad al respecto y queremos arrancar. Y básicamente la noción que le introduce es la de tocar esas sensaciones, saber que están ahí para decirnos algo, saber que están ahí para un propósito, para una intención positiva, tocarlas y decir bienvenida a la sensación, ¿de acuerdo? Y para mí eso cambió muchísimas cosas. Es una palabra que, o sea, puede resultar algo ridículo, incluso escuchar que algo tan simple puede cambiar tantas cosas, pero para mí la noción de dejar de arrancar esas partes de mi ser, porque al final son partes de nuestro ser, ¿no? Y poder reconciliarme con eso y saber que viene para algo positivo, que tiene un mensaje para darme o que quiere que haga las cosas bien, que sea feliz, que, bueno, pues que me salga todo, todo fabuloso. Tocar esas partes, ¿no? Esas partes donde sentimos y decir bienvenida a la sensación. Y observar cómo se transforma, observar qué es lo que sucede, ¿no? Si nos viene una tristeza de repente y decimos, no quiero estar triste, pues en vez de irnos a lo mejor a Netflix, o en vez de comer algo o llamar a un amigo, tocar esa sensación de la tristeza y decir bienvenida. Entonces, en base a esto, a mí el trabajo que me gusta realizar o una técnica que me gusta realizar es tocar esa sensación, ¿de acuerdo? Darme cuenta de esa sensación y explorarla, ¿de acuerdo? Básicamente la sensación es eso, ¿no? La emoción bloqueada, porque Stephen Gilligan también dice que lo que sucede es un bloqueo neuromuscular dentro de nosotros, ¿de acuerdo? La energía se queda como bloqueada y se queda como bloqueada por los músculos y es un bloqueo neuromuscular y es una energía que no nos permitimos, ¿no? Que el cliente no se permite, nosotros no nos permitimos, ¿de acuerdo? Y está ahí bloqueada. Entonces lo que sucede es cuando la exploramos, cuando conectamos con esa energía y profundizamos, la hacemos presente y estamos ahí con la energía, y cuando el cliente de repente acepta e integra eso, vamos bajando ahí, profundizando en esa energía, sucede un cambio, hay como un clic, ¿de acuerdo? Y sucede un cambio en esa energía, es como si se desbloqueara, ¿de acuerdo? Y se convierte en energía que fluye y que está lista para ser usada para otras cosas, para tenerla a nuestra disposición y poder avanzar en nuestra vida hacia nuestras metas. Entonces, es muy simple, porque se trata simplemente de estar con la emoción y de analizar esa emoción. No tanto desde la mente, sino desde las características que presenta, más bien fisiológicas, visuales, auditivas o kinestésicas, para los que hacemos PNL, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en base a esto, me gustaría hacer un ejercicio y para hacer este ejercicio voy a hacerlo con una persona y vamos a ver dónde estoy yo ahora mismo. Vamos a ver, ¿cuántos tenemos por aquí? Hoy tenemos por aquí a 143 personas. Mira que os levantáis temprano, ¿no? Y madrugáis. Y tengo por aquí, a ver.
ver. ¡Ay! Hay una manita levantada aquí de Faina, que conozco a Faina. A ver si puedo. A ver si puedo. Faina, una manita levantada. ¿Hay alguna manita levantada por aquí? Hola, Hola, hola. Hola, Faina, un buenos segundito. días. Buenos días, buenos días. Aquí hay un montón de gente. Estaba mirando a ver si tenía algunos mensajes. Vale, vale, vale. Muy bien. Mucha gente diciendo buenos días. Qué maravilla de gente que se levanta temprano para vernos. Y como podéis ver, a mí esto de hablar, os lo voy a confesar aquí porque esto es una sombra, ¿vale? A mí esto de hablar sin ver a la gente, hola Faina, tú sabes, tú me conoces a mí, porque nos conocemos, y esto de hablar sin ver a la gente me resulta como un poco como que estoy loca, ¿no? Estoy hablando así como una loca, no me contesto. Yo me pregunto, yo me respondo y no estoy acostumbrada, como podéis ver, es una, o sea, una limitación o una creencia, una sombra, pero en cuanto me ponen el factor humano, es como me vengo arriba, ¿no? Así que ya Fluye, vamos. ¿cómo? Dime, por favor. Que no, tendremos que acostumbrarnos a vernos virtualmente, ¿no? De ahora en adelante más que antes, Ah, me ¿vale? estás Porque entendiendo, ¿no? Esto es una terapia en toda regla, ¿no? total, total. Muy bien, pues, ¿cómo estás, Faina? Muy bien. ¿Y tú? Un saludo a todos los que están oyendo también. Sí, tenemos aquí a 143 personas. Eh, Vaya, no era para menos, para escucharte. a esta hora de la mañana hablando de sombras, no tenemos nada mejor que hacer. Pues vamos a por ello. Entonces, yo lo que estaba hablando es desde este patrón. Gracias por levantar la manita esa virtual que hay ahí y también encantada de escucharte. Faina es bueno, una gran compañera y una gran persona. Y bueno, pues se ha prestado. Hay otras manitas, pues ya en otro momento nos encontraremos. Ojalá que no sea en el mundo virtual, sino en persona. Pero hoy estamos aquí y vamos a hacer lo mejor de esto, ¿vale? Y entonces vamos a hacer una técnica y esta técnica es simplemente estar con la emoción y también explorarla, ¿de acuerdo? Entonces, es muy simple, o sea, hablar de estar y sin embargo nos vamos continuamente, nos escapamos continuamente cuando viene una emoción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar con esa emoción. ¿Estás lista para eso, Faina? Preparada. Preparada. Naciste preparada, como dicen en inglés, you're born ready. Muy bien, Ready. pues vamos ahí. ¿Qué emoción es qué emoción o qué cosa es la que no te permites, Faina? Pues en muchísimas ocasiones, Ana, no me permito el orgullo. El orgullo. Ujú. El orgullo. Ujú. Y cuando conectas con ese orgullo que no te permites, y como podéis ver aquí, yo no voy a preguntar muchísimas cosas sobre qué tipo de situación, qué tipo de circunstancia, a no ser que Faina quiera compartir, en qué tipo de circunstancias no se permite ese orgullo o qué tipo de orgullo es el que no te permites. Si quieres compartirlo, puedes. Y si no, Sí, seguimos. bueno, sobre todo en el ámbito profesional. Ajá, de acuerdo. Ujú. Es orgullo profesional, vale. ¿Algún caso en concreto o si quieres compartir? Bueno, me ha pasado en varias ocasiones y me he percatado que sobre todo puede conectar por no dejar salir esa parte de mí que me puede dar seguridad en un contexto profesional. Vale, muy bien. Muy bien. Y cuando conectas con ese tipo de situaciones, ahora que nos has contado algo, ¿qué tipo de sensaciones sientes en el cuerpo, Faina? Pues te siento como una pequeña presión en el plexo solar, como, como si se me trincara la respiración en esta parte del plexo solar, una sensación acompañada de un calor, ¿no? Sí, Mm, sí, o sea, es en el plexo solar y es una sensación como de un calor, ¿no? sí, Muy bien. ¿Y cómo es ese calor? ¿Qué características tiene? ¿Qué ves? mira, es un calor incómodo, ¿verdad? Porque no es ese calorcito que te hace bien, no es un calor que molesta. Eh, ¿Qué características tiene? Pues es un calor como así, como rojo opaco,
un color opaco y rojo, ¿no? Y Con opaco quieres decir que no es un rojo brillante. no brilla, es como opaco. Y, y es como chispeante, ¿no? Como cuando pones en una hoguera unas maderas a quemar y salta ese sonido chispeante, pues, Sí, pues sí. así lo percibo y así lo escucho. Y por tu Lo respiración siento, también lo estás sí, sintiendo ahora mismo, ¿no? sí. Pues, Con mi respiración es como que ese calor no hace que respire con normalidad. como que te sofocas un poquito, ¿no? Sí. Yo puedo escuchar en tu Y respiración. incluso te puedo decir, Ana, que accediendo a esta emoción que estoy sintiendo ahora, puedo incluso ponerme o sentir que tengo un volcán ahí delante, ¿no? Que es como un volcán enorme. Un volcán enorme, ¿cómo de grande es ese Sí. volcán? Esa naturaleza. Es que lo percibo el volcán, pero no lo puedo ver en su globalidad porque está fuera de mi visión. Es como, sé que es un volcán, pero no, demasiado grande la imagen. Wow. ¿Y dónde está ese volcán? ¿Tiene lava? Cómo es ese volcán por dentro? ¿Qué está sucediendo dentro de ese volcán? Pues ya que dices lo de la lava, sí he conectado con ese calor, ¿no? Que me hace sentir la emoción, con esa chispa, ¿no? Que sale del volcán, que sí lo puedo relacionar perfectamente como con una lava que quiere salir hacia afuera, ¿no? Y que me produce ese calor. Ajá. Muy bien, pues quiero que conectes con esa lava y con ese volcán. Quiero que conectes de una forma ahora silenciosa, que te quedes ahí experimentando eso por unos segundos. Y en la medida de lo posible me vayas diciendo qué es lo que experimentas, qué es lo que hay. Un poco de ahogo, la verdad. Oh, Sí, ¿algo en tu cuello? sí. Es un ahogo que sale de la parte del plexo solar, Mm. sí, hacia arriba, bastante incómodo. Ujú. ¿Qué pasaría si esa sensación incluso la profundizases más? Espero Incluso no si morir aquí. no. Profundiza un poco más en esa sensación de ahogo, o haz lo que sea necesario para profundizar más, incluso incrementar esa sensación de ahogo. Y lo más importante aquí es que permanezcas con esa sensación. Es muy cómoda, es como si me apretaran el cuello ahora mismo. Pues ponte las manos en el cuello, ¿En el cuello? ¿Mm? ponte las manos en el cuello y haz tú misma ese gesto de que te está ahogando. Y estate con ese gesto, estate con esa sensación. Permanece ahí. Solamente permanece. Observando, estando presente, solamente permanece ahí. ¿Qué está pasando? Alivio total. Perdón, repito. Escuchamos, te Alivio, escucho. alivio. Aire, Aire, alivio. alivio. Cuéntame más sobre eso. Eh, pues respiración, vida. Ujú. Mm, Qué diferente está. frescura, sí. ¿Y qué es posible para ti Sí. hacer con esta energía ahora nueva, con este cambio? Pues al quitarme las manos y sentir esta frescura y ese alivio, pues es como una sensación de flotar,
Sí, Como si estuviera de ligereza, sí, sí, ligereza. tocar el suelo, flotando, como flotando por encima del suelo. Sí, Ligereza. sí, 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 como ligereza. ¿Cómo te sientes ahí? Pues me siento como si me hubiera tomado un Halls de estos que te despeja toda la nariz y puedes respirar, pues así fresco, mentolado. Me siento así. Ay, lo puedo oler hasta yo, Sí, mentolado, a esta hora de la mañana, Dios mío, qué flotando. rico, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es de diferente esta sensación? Pues mira, Ana, incluso me acabo de percatar que en esta ligereza y en esta frescura puedo incluso hasta ver el volcán ese, pero fíjate qué curioso, porque lo puedo ver más pequeñito, como así que O sea, está, lo el puedes volcán está. ver, que Sí, te el quieres. volcán no ha desaparecido, ¿no? Porque me viene el volcán, ¿no? Pero ya lo puedo ver como en su totalidad, o sea, lo veo como más pequeñito, lo puedo percibir muchísimo mejor, más pequeño. Y cuando lo ves, y lo ves así de pequeñito ahora en su totalidad, qué es Ujú. lo que sientes? Pues, pues sin sentir un apego, Ana, eh, siento que ese volcán está bien que esté dentro de mí, de alguna forma, ¿no? Ujú. Pequeñito, ¿no? Pero Está dentro que de no ti. me coma el volcán, que no me coma. Que no te coma. Y si no te come, qué es lo que puede hacer por ti? Pues viéndolo tan pequeñito incluso puedo admirar, ¿no? Qué bonito Ujú. es cuando un volcán se pone en erupción y tú lo puedes observar, ¿no? Un espectáculo muy bonito. Sí. Bonito. Pues Painar es de Canarias. O sea que los volcanes estamos muy temáticas, ¿no? Total, es lo primero que me ha venido, así, el volcán. Volcán de Canarias. ¿El Teide o cuál sería? No, tú eres de Gran Canaria. O sea. Bueno, sí, somos lo mismo todos los canarios. Sí, sí, es una maravilla. Pues muy bien, Faina, pues ¿qué has experimentado? O sea, a lo largo de la técnica, que para recapitular, comenzamos simplemente conectando con la sensación, en tu caso Ujú, lo que nos era una sensación de orgullo, y conectamos con ella y la analizamos o observamos a nivel de características, ¿no? De ujú, colores, sonidos, muy sensorial. ¿De acuerdo? Y permanecimos ahí, no racionalizamos, no conceptualizamos a nivel de mente, sino que vamos muy a las sensaciones físicas, dónde, cómo, o sea, las características que tiene, ¿de acuerdo? Y cada vez profundizando más hasta que llegaste a un punto que era para ti ese sofoco, ¿no? Ese calor que parecía que por tu ujú, voz más incómodo te resultaba. E incluso lo ujú, aumentamos más, que no hay por qué hacer eso, simplemente con estar es lo suficientemente potente, pero lo acentuamos mediante el hecho también de poner las manos, era como si tuvieras unas manos en tu cuello, entonces pusimos esas manos y apretamos un poco más y nos llevamos un poco al extremo, cosa que no hace falta, simplemente con estar, repito, suficiente, ¿de acuerdo? Y de ahí solamente nos mantuvimos y observamos lo que estaba sucediendo y algo hizo clic, algo cambió dentro de ti y es como si se desbloqueara esa energía y de repente se convirtió en una sensación de flotar y una sensación de alivio y de aire, ¿no? Que te llevó a ver ese volcán en toda su totalidad, pero ya incluso percibiendo qué intención positiva puede tener para ti, cómo te puede servir en el futuro ese volcán del orgullo, ¿no? Esa ujú. metáfora del orgullo. Esto fue más o menos lo que hicimos y quiero saber tu experiencia personal, cómo lo sentiste o qué has experimentado. Hombre, en primer lugar me sorprendí de que el volcán no desapareciera, ¿no? Porque estaba ahí, ¿no? Parecía que en un primer momento me iba a ser muy incómodo, ¿no? Y era como esa figura enorme que me estaba incomodando, pero sí es verdad que me sorprendí al verlo más pequeño, pero estaba ahí, ¿no? Uh Con -huh. lo cual, desde, desde esa frescura y esa ligereza, pues, pues pude verlo de una forma diferente, sinceramente, ¿eh? Muy bien. O sea, tienes ese volcán chiquitito que
estar ahí contigo y que puede servir, porque esto es lo que nos pasa muchas veces con las sombras, es que una vez que las transformamos, se vuelven como a nuestro favor, nuestras aliadas. Cuando tomamos conciencia, las integramos, las aceptamos, se vuelven como unas grandes aliadas. Entonces, pues muchas gracias, Aina, por tu Gracias. colaboración. La verdad que gracias porque, bueno, aquí es una hora menos y empezar el día con esta ligereza me va a ir muy bien durante todo el día. Me ha venido genial. Muchas gracias. Aina, Muchas muchas gracias. gracias a ti. Que Un tengas un buen día. abrazo. Igualmente. Ahí. Muy bien, pues estaba devolviendo aquí, volviendo a mi pantalla, creo que me veis, supongo que me veis, porque aquí antes había algunos comentarios, pero creo que alguien ha dicho que se me ve bien, así que muchas gracias a todos. Y bueno, hemos visto esta técnica que simplemente es estar con la emoción, no es mucho más, parece como muy complejo esto, pero es mucho más fácil de lo que parece. Cuando llega la emoción, como decía Gilligan, bienvenida, y aquí nos quedamos a ver esas características, sobre todo fisiológicas, cómo se representa a nivel fisiológico, ¿no? Características, qué forma, qué color, qué tamaño tiene, auditivas, tiene sonidos, qué es lo que sucede a nivel auditivo, kinestésicas, que es la forma como más de decir el calor, aquí hablábamos de un calor, si tiene peso, si tiene textura, ese tipo de características, ¿no? Entonces nos quedamos un poco ahí, bajamos de la mente al cuerpo y lo que yo experimento muchas veces cuando trabajo con personas, por ejemplo, con duelos, es que cuando la persona se va a la mente, ¿de acuerdo? El dolor se incrementa, es como, ¿por qué no pude despedirle? No pude no decirle las cosas que quería decirles, porque se ha tenido que ir, porque es muy injusto. Y es como que el dolor físico aumenta, el dolor del corazón, y decimos que nos duele literalmente el corazón. Cuando nosotros bajamos de este modo, de qué es lo que estás sintiendo, siento un dolor muy fuerte en el pecho, y vamos a ese dolor y nos metemos más a observarlo de forma fisiológica, el dolor normalmente lo que hace es disminuir. Y es curioso, porque los clientes ven esa correlación. Cuando piensan, de repente aumenta de nuevo. Cuando se van otra vez a la mente, ya, pero es que esto no tendría que haber sucedido, porque tal, porque los médicos, porque ¡boom!, el dolor aumenta. Le digo, baja otra vez a la sensación y el dolor disminuye. Es una técnica muy potente, muy simple y muy potente. Entonces, vamos a movernos. A ver, que tenemos. De nuevo esta frase de Carl Jung, ¿no? Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Aquello a lo que te resistes persiste. Viene mucho en la línea de lo que acabamos de hacer, ¿no? Negamos y nos somete. Aquello con lo que no podemos, aquello que mandamos en la mochila, nos controla. Y nos controla de forma, como decíamos, inconsciente, automática. A forma de sabotear, a forma de boicotear, ¿no? Nuestros sueños o lo que tenemos, las intenciones que tenemos, esos propósitos, ¿de acuerdo? Y aquello que aceptamos te transforma. Y hemos visto cómo se transforma una emoción con el simple hecho de darle la bienvenida, de aceptarla y de estar ahí, ¿de acuerdo? Observando, sin juicios, simplemente observando esas características, ¿de acuerdo? El tiempo es suficiente y para algunas personas esto va a ser 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos y para otras personas quizás se trata de 20 minutos, de media hora, pero no suele ser una intervención muy larga, es potente y no es muy larga. Entonces, tenemos acá el Jung. Tenemos también partes, quiero introducir la noción de unas partes de nosotros mismos que quizás son las sombras, a mí me parece como las más vistosas, y aquí las tenéis. Esto es yo detonado en coaching sistémico. Y el coche, conducir, gran contexto para sacar esas partes nuestras detonadas. Y cuando hablo de detonadas, hablo de partes de nosotros mismos que salen de repente y desplazan al adulto, a todo tipo de posibilidad o de capacidad cognitiva, racional, lógica. Y esas partes se ven desplazadas, ¿de acuerdo? Esas partes más racionales, y de repente algo toma el mando. Y ese algo que toma el mando, por lo general, y también lo decía Stephen Gilligan, en coaching sistémico también lo aprendemos así, suele ser un niño, un adolescente enfadado o alguien sin la capacidad adecuada para gestionar una situación, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, cuando conducimos, ¿no? Que por eso he puesto este ejemplo.
que vamos en el coche y de repente estamos en un semáforo y alguien nos pita porque el semáforo se ha puesto en verde o alguien se cruza por delante de nuestro coche y casi lo golpea y de repente bajamos la ventanilla y empezamos a soltar sapos y culebras por la boca, ¿no? Y empezamos a mostrarle esos dedos, ¿no? Que tienen tanto significado como el que vemos en la foto. Y en un momento dado nos calmamos y nos damos cuenta, mirando hacia atrás, que están nuestros hijos detrás y nos han escuchado decir todo tipo de cosas inapropiadas y decimos, madre mía, ¿pero qué es lo que he hecho? ¿Pero cómo me ha podido pasar a mí esto? ¿Qué es lo que he dicho? Y es que he perdido totalmente los papeles, o sea, he perdido toda capacidad racional, lógica, y sobre todo sentimos una sensación por lo general de vergüenza, ¿no? De vergüenza ante estas situaciones. Y a quién no le ha pasado eso, ¿no? Y me pregunto qué yo detonado tenemos nosotros o qué yo es detonado, porque tenemos seguramente varios, ¿no? Y entonces, en la línea esta, ahora mismo en confinamiento, yo estoy viendo muchos yoes detonados, ¿no? Y aquí os quiero mostrar algunas de las señales de detonación, ¿no? Algunas de las señales de que nos hemos detonado, que pueden ser las siguientes, ¿no? Tener sentimientos intensos o inapropiados, desproporcionados, ¿no? Ante esa situación, que es esa sobrereacción, ¿de acuerdo? La pérdida de habilidades, como decíamos, ese yo más niño o adolescente cabreado que desplaza al adulto y desaparecen las competencias que están vinculadas a ese adulto. Pero también no quiero que nos quedemos con la noción de que un yo detonado es alguien que de repente se pone a insultar, a gritar y a hacer cosas así, porque también hay yoes detonados que, por ejemplo, vamos a un examen y nos quedamos en blanco y nos quedamos como ese ciervo ante los faros, o nos pasa una situación y nos quedamos como no sabemos cómo reaccionar. Eso también es un yo detonado. Es como si no tuviésemos las capacidades del adulto y de repente hubiese un niño ahí rigiendo esa situación. Y después decimos, pero sí, lo sabía perfectamente, sabía cómo quería actuar, ¿por qué no he podido actuar o hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Y eso también es un yo detonado. Y también van muy vinculadas esas señales de detonación a una sensación de pérdida de control y pérdida de elección consciente, ¿de acuerdo? Entonces, que yo detonado os puedo compartir a un modo de mostraros mis secretos más ocultos, ¿no? En esta mañana, como premio de estar escuchándome a esta hora de la mañana, ¿no? Pues mirad, profe, se me ocurre uno. Ahora mismo en confinamiento, imaginaos que estoy yo sola con 2 niños de 3 y 5 años ahora mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, estos niños pues son bastante animalitos asilvestrados, que no sé si es por sus genes de los picos de Europa o qué es lo que pasa con ellos, pero son niños buenísimos, como yo creo que todos los niños son buenos. Y estas circunstancias en las que en 5 minutos te ponen la casa que parece que ha pasado el huracán Vilma. Entonces, yo les suelo decir, como muy tranquila, ¿no? Y muy tranquila, y con mis dotes que quiero ejercitar de madre, bueno, pues dulce, cariñosa, y les digo que recojan, y les digo que recojan, y les digo que por favor no tiréis cosas en la alfombra, cosas como sustancias líquidas o este tipo de cosas, ¿sabes? O comida. Y les digo recoger, recoger, recoger. Y llega un momento en el que yo pierdo esa paciencia y sale mi yo detonado. ¿De acuerdo? Y me ha pasado en 3 ocasiones en todo este tiempo que llevamos confinados. Y entonces me he puesto a gritar como una loca, pero de una forma totalmente desproporcionada, ¿no? Como si, de verdad, de una forma, ¿sabes? Como una loca posesa, ¿no? Poseída. Y este es mi yo detonado, es mi yo detonado. ¿Qué ha pasado? Que como adulto yo le he dicho a estos niños, a mis hijos, recoger, pero quizá no lo he hecho de la forma más asertiva, quizá no lo he hecho con las mejores habilidades, quizá no he dejado ver que eso es importante y quiero que lo hagan ya, no lo he dicho con firmeza, ¿de acuerdo? La suficiente firmeza para que me hagan caso. O no les ha apagado la televisión o no he hecho lo que podría haber hecho para que hagan eso. Entonces, cuando ese yo detonado, esa parte de mí que viene, piensa o siente que el adulto no está haciendo su trabajo lo suficientemente bien. Entonces, lo que hace es desplazarle y sale sin esas capacidades y sin esas competencias, ¿de acuerdo? De esa forma tan brusca y comienza a gritar y sale como esa bestia, ¿no? Entonces,
Todos tenemos yoes detonados dentro y es una noción interesante. No puedo profundizar más en este concepto del yo detonado en este seminario, pero es un concepto muy interesante porque es algo automático y nos sale a todos. Tenemos contextos en los que nos sale más, contextos que nos detonan, tenemos personas que nos detonan, ¿de acuerdo? Situaciones que nos detonan. Entonces, me gustaría que reflexionaseis un poco sobre esos yoes detonados, ¿de acuerdo? Y una forma de trabajar con ese yo detonado es la siguiente. Ahora mismo, si habéis identificado algún yo detonado que tenéis o alguna circunstancia de estas en las que, sobre todo, perdéis los papeles. Eso es lo que nos pasa cuando nos detonamos. Perdemos los papeles, absolutamente, ¿de acuerdo? Lo primero sería preguntarnos, y os lo podéis preguntar a vosotros si habéis identificado ese yo detonado, ¿de acuerdo? ¿Qué está detonando la situación? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que detona la situación? ¿Cuál es ese disparador que detona la situación? ¿No? Y describir la experiencia de ese yo detonado, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es separar al adulto competente, al adulto que tiene esas capacidades, del yo detonado. Es algo que hacemos mucho en PNL y en coaching también. Separamos a ese adulto y al yo detonado. Y entonces mandamos ese yo detonado, yo por ejemplo lo podría mandar a una esquina aquí de la habitación, ¿de acuerdo? Lo mando ahí y ¿cómo es ese yo detonado? ¿Sabes? En mi caso, pues podría decir que es una niña, ¿vale? Una niña de 7 años más o menos y sé exactamente cuál es su aspecto, cómo es y ese es el yo detonado, ¿de acuerdo? Hay personas que pueden ver, me ha sucedido que algunas personas ven un gremlin cuando toman agua o se les pone agua encima que se vuelven tan feos, otras personas pueden ver una bestia, un león, se puede ver un adolescente cabreado, pero ponemos ahí la imagen de ese yo detonado y nos separamos. Y cuando digo nos separamos, es muy importante que nos separemos a nivel físico, ¿de acuerdo? Si lo estáis haciendo ahora y poniéndose yo detonado ahí en una esquina, separaros muy bien a nivel físico. Y es muy importante que el cuerpo esté echado hacia atrás, porque si hacéis así hacia adelante, veréis que estáis más metidos en lo que veis ahí, o por ejemplo en esta charla mismamente, si vuestra posición es más como hacia adelante, estáis como más metidos o sentís más las cosas que están sucediendo. Y si echáis el cuerpo un poquito hacia atrás, y os ponéis así como una posición de observación, casi de un poco de chulito, ¿no? Así como para atrás, ¿no? Os dais cuenta que nos disociamos mucho de lo que está sucediendo ahí. Entonces ese yo detonado está ahí y mi posición es más como de observación, desde aquí, ¿de acuerdo? Y no vamos a meter juicios, pero nos vamos a mantener muy bien en nuestro yo adulto, no vamos a dejar que ese yo detonado nos venga y nos posea de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces creamos una relación a través de un diálogo sincero, abierto, y explicamos cómo nos sentimos al yo detonado, ¿no? Lo que llamamos ventilar, ¿no? Pues, bueno, cuando sale, yo me siento realmente como que no tengo ningún tipo de gestión de la situación, me siento como abrumada, perdida y después siento como vergüenza, ¿de acuerdo? Y el yo detonado le preguntamos cómo experimenta la situación, ¿no? Y el yo detonado en este caso me está contestando que, bueno, como el adulto, no parecía que estuviese funcionando lo que estaba haciendo, pues ha tenido que salir para tomar el mando de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es su preocupación? Su preocupación es que la casa esté ordenada ahora mismo, que la casa esté ordenada y la función es hacer que eso suceda, ¿no? Que haya un orden en la casa, sobre todo para que todos podamos tener un poco de orden mental y no caer en ansiedad en estos momentos, ¿de acuerdo? Y después se hace ese diálogo breve entre ambos, ¿no? Y ahora que yo he escuchado esto como adulto puedo decir que puedo ver que la intención es positiva, ¿no? Lo único que me gustaría es que las formas fuesen un poco diferentes. O qué es lo que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que no salga este yo detonado? Porque el yo detonado sale porque yo no hago algo correctamente, ¿de acuerdo? O tiene esa impresión de que yo no estoy haciendo algo correctamente. Entonces, ¿qué necesita, sabes, de mí, para que no tenga que salir, ¿no? Y me está diciendo que más asertividad, más congruencia, me dice, más consistencia, ¿de acuerdo? Me está diciendo como más consistencia a la hora de cuando digo algo, cumplirlo y si digo que no hay televisión y que hay que ordenar, pues
pues cumplirlo, me está diciendo como más consistencia y congruencia, ¿no? Y asertividad, sobre todo. Eso es. Ajá. Y se trata de crear un espacio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me puedo comprometer como adulto para que ese yo detonado no salga? Pues me comprometo la próxima vez a tener más congruencia, a tener más consistencia con las cosas que hago, ¿de acuerdo? Y sobre todo a ser más asertiva y a decir las cosas de una forma clara, asertiva, firme y a esperar y a asegurarme que se van a realizar. Y así le pregunto al yo detonado si estaría contento. Me dice que sí, muy bien. Y sobre todo a visualizar esa próxima situación, ¿de acuerdo? Ese ensayo de ese comportamiento de la próxima vez, que la casa esté desordenada, que estaba ordenada y en 5 minutos se ha armado un desastre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer desde este adulto que se ha comprometido a ser más asertivo, más congruente, más consistente? Pues lo estoy visualizando, cómo lo voy a hacer con esto que el yo detonado me ha pedido, ¿no? Y a lo que me he comprometido. Y puedo ver que los resultados podrían ser diferentes. Sospecho que podrían ser diferentes. Y así lo estoy visualizando. Y bueno, pues hemos creado un acuerdo. Entonces, por mi parte, decirle al yo detonado que voy a cumplir ese acuerdo, que voy a tenerlo en cuenta. Y el yo detonado, por su parte, dice que también lo hará así y que, bueno, no necesita salir si yo cumplo mi parte del acuerdo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una forma, este ejercicio puede durar más tiempo, podemos explorar todo tipo de cosas, pero la base es que se saque el yo detonado, ¿de acuerdo? El adulto se quede muy desvinculado del yo detonado y se produzca un diálogo, una ventilación entre ambos, que ambos cuenten sus experiencias, ¿de acuerdo? Y es una técnica muy potente que hacemos en coaching sistémico y os la recomiendo, sobre todo identificar esos yoes detonados. Y ya solamente con el hecho de tener conciencia de ese yo detonado ya es un gran paso. Y después hay varias técnicas que se pueden realizar y entre ellas esta. Y os animo a experimentar con estas cosas. Y bueno, para terminar, para ir terminando aquí cerrando y permitir estas preguntas, solamente deciros que al final nuestra sombra quizás es ese nuevo recurso que necesitábamos. Y de lo que se trata pues es de ganar un nuevo nivel de conciencia y de usarla a nuestro favor. Y aquí vemos el yin y el yang, y el caso es que no hay verano ni primavera sin inviernos, en que se sequen las ramas de los árboles, ¿de acuerdo? No pueden brotar nuevas flores si no se secaran las anteriores, ¿de acuerdo? Y un hombre y una mujer, yin, yang, vemos el concepto de opuestos y de cómo la creación en el mundo es a través de esos opuestos, de la integración de esos opuestos, ¿de acuerdo? Porque de lo que se trata aquí es de ganar, como decíamos, ese nuevo nivel de conciencia y de usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, para mí la sombra era la no aceptación de la agresividad en mi vida, hasta que con un coach saqué una parte de mí, y yo siempre estaba en esa parte más yin, y saqué una parte de mí que es una pantera negra, ¿no? Un carácter que yo utilizo, que es una pantera negra que tiene esa energía de ir para adelante. Y os aseguro que me ha servido en muchísimas situaciones, sobre todo a nivel profesional, para tirar hacia adelante, tiene muchísima fuerza y la utilizo. O sea, esa fuerza, esa agresividad, la he transformado para que sea algo que me pueda servir para ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Para proyectarme hacia adelante. Y Steven Gilligan dice algo como que somos A, somos B, somos luz, somos oscuridad, pero también somos mucho, mucho, mucho más que eso. Por eso me gusta este yin yang, porque es como que tiene cosas alrededor, ¿no? Somos como mucho más que eso, ¿no? Y ayer hablaba con una clienta que me decía que era obsesiva compulsiva, que tenía depresión, fibromialgia, ansiedad generalizada, fatiga crónica, una lista larguísima, ¿no? Y después de escuchar eso, durante un rato, le pregunté, ¿qué más eres? Pero con un tono de voz concreto, ¿no? Es como, sí, bueno, ¿qué más? No, pero no, ¿qué más eres? Y bueno, me dijo, se quedó así como sorprendida y me dijo, ¿te parece poco? Y le dije, siempre me parece poco. Cuando me contáis estas cosas, siempre me parece poco, ¿no? Lo que quiero saber es qué más eres, más allá de todo esto que me estás contando. ¿Quién hay? ¿No? Y ese es el concepto, ¿no? ¿Quién hay más allá de todas estas cosas que nos contamos, ¿no? En mi caso, puedo decir que nunca he sido tan imperfecta como lo soy ahora. Soy perfectamente imperfecta, ¿no? Pero al mismo tiempo nunca me he sentido tan auténtica como ahora, ¿no? Recuerdo cuando mi hijo, estamos todos los padres reunidos en el colegio para un evento y les preguntaron a los niños qué animales
creían que eran sus padres y cuando mis hijos fueron a decir, mi hijo mayor fue a decir qué animal pensaba que era yo, delante de todos los padres y profesores, dijo que yo era una ballena, ¿no? Y yo estaba toda contenta porque había dicho una ballena, ¿no? Y dijo, bueno, una ballena cuando está contenta y cuando está enfadada es un tiburón, ¿no? Y todos se rieron y yo me quedé como un poco avergonzada y ahora mismo no tengo tanto problema con ser una ballena cuando estoy contenta y también un tiburón cuando estoy enfadada, porque me enfado y ahora mismo lo acepto. Así que con eso os digo todo. Y me gustaría dejaros con algo que dice Gilligan, que siempre recuerdo con muchísimo cariño, y él cuenta la historia de ese psicólogo suizo que dice que la primera mitad de nuestra vida les pertenece a otros, pero esa segunda mitad nos pertenece a nosotros. Y es algo muy bonito. Así que aquí tenemos a Superman, tantos Supermanes en el mundo que tenemos, ¿no? Y todos tenemos la necesidad de ser nosotros mismos con autenticidad y de vivir con una personalidad íntegra y completa, ¿no? Porque es imposible vivir en plenitud sin integrar nuestras sombras. Y conocer aquel lado oscuro es una gran revelación que nos puede dar la fuerza que necesitamos para conseguir todo aquello que nos propongamos. Así que lo que os digo es, vamos a ser más transparentes y mostrarnos tal y como somos para probar. Vamos a ver qué hay ahí, ¿de acuerdo? En esa segunda parte de nuestra vida que nos pertenece a nosotros. Y bueno, con esto me gustaría simplemente terminar con un poema para hacer preguntas después. Y el poema es de Rumi y dice lo siguiente: por muy rápido que corras, tu sombra no solo te sigue, sino que a veces se te adelanta. Solo el pleno sol sobre la vertical te reduce la sombra, pero esa sombra también te hace un servicio. Lo que te duele te bendice. La oscuridad es tu candela. Tus límites son tu búsqueda. Podría explicar todo esto, pero se rompería el cristal que cubre tu corazón y eso no hay forma de arreglarlo. Tienes que tener tanto una sombra como una fuente de luz. Escucha y reposa tu cabeza bajo el árbol del sobrecogimiento. Cuando desde ese árbol te empiezan a brotar plumas y alas, quédate más callado que una paloma. Ahí, en el aliento silencioso, es donde vive el alma, este gran poeta Rumi. Y bueno, vamos a ver por dónde estáis. Aquí estamos, proyectamos y a ver qué tipo de preguntitas tenéis por aquí. Vamos a ver qué preguntas tenéis. Podéis escribir vuestras preguntas o podéis darle a la manita que tenéis para preguntar. Veo algunas manitas levantadas. A ver. Veo algunas manitas levantadas y no sé si son de antes o son manitas de ahora mismo. Dejadme ver aquí. A ver qué tipo de preguntas tenéis. A ver si abrimos por aquí algún micrófono. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Sí, Ana, están levantando la mano algunos asistentes. Vale. Por ejemplo, le podemos dar entrada por orden a Carmen Rebollo. A ver, Carmen, te damos voz del micrófono. Vale, le acaba de... Vale, perfecto. Tiene que activarse el micrófono. Sí, ¿verdad? Estoy aquí activando. Ahora creo que lo... Ahora. Muy bien. Carmen, adelante. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, un saludo a todos. Buenos días. Me ha encantado tu exposición, Ana. Y mi pregunta es, ¿qué hacer cuando se detecta, haciendo una sesión de coaching, qué hacer cuando se detecta claramente una serie de sombras en una persona que no está dispuesta a aceptarlo y no se abre para trabajarlo? Para mí, en ese punto, lo que yo trabajo, creo que no estoy utilizando. En ese punto, lo que es trabajar más a nivel de sensaciones. Perdona, creo que me venía mejor que pusiera los auriculares porque ahora se escucha como con rebote. ¿Me escuchas, verdad, Carmen? Sí, sí. Vale, muy bien. Pues en ese punto, yo lo que sería más consciente, a un nivel consciente, sería las sensaciones. No tanto la sombra de forma explícita,
sino qué es lo que estás sintiendo ahora, llevarle a esas situaciones o estar con ese cliente en esas situaciones cuando se detectan esas sombras, no nombrarlas de forma explícita porque a veces eso puede ser como un poco, puede resultar un poco violento, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir más a lo que son las sensaciones físicas, como hemos hecho con ese ejercicio, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué tipo de consecuencias fisiológicas tiene el hecho de estar ahí, ¿no? De conectar con eso, ¿no? Y de por sí ya es un gran trabajo eso, ya es un gran trabajo. Muy bien. Y muchas veces lo que sucede es que a través de conectar con esas sensaciones fisiológicas, la persona descubre que ahí hay algo, ¿no? O sea, que hay una sombra o la puede nombrar de muchas formas diferentes, pero descubre que ahí hay algo que le impacta. Sobre todo la consciencia fisiológica siempre es importante, saber qué impacto tienen las cosas en nosotros, ¿no? A nivel físico. Yo haría eso definitivamente, Carmen. Muy bien, vale, gracias. Pregunta, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muy bien. A ver qué tenemos aquí. Tenemos a Coco. ¿Coco? A ver, Coco, a ver si es la Coco que yo conozco. Hola, buenas, Coco. ¿Tienes alguna pregunta? He visto tu mano levantada. Hola, buenas. A ver. Merche, ¿ves alguna pregunta por ahí de alguien? Porque yo veo manos levantadas, pero no sé si estaban de antes o están de ahora. Pues escritas están alguna pregunta. A Vale, ver, un momentito, a ver qué. Buenos días. Por ejemplo, María del Carmen González escribe que ocurre cuando el cliente no sabe identificar sus sombras, sino que simplemente siempre vive en la sensación de culpabilidad. Vale. El cliente no sabe identificar sus sombras, sino que vive en esa sensación de culpabilidad. Pues lo que vamos a explorar es esa sensación de culpabilidad en sí, porque esa sensación, como veníamos, es lo mismo que habíamos dicho antes, hay una sensación de culpabilidad y no sabemos lo que hay detrás. Entonces, por lo general, no nos paramos a explorarla. Con esta misma técnica se puede hacer, que hemos visto, vamos a ver cómo es esa culpabilidad. Por lo general, los clientes que expresan culpabilidad, cuando exploramos eso, muchos de ellos hablan de un gran peso en su espalda. Vamos a ver cómo es ese peso, cómo es de grande. ¿Es como tener un elefante en tu espalda o es como tener el peso del mundo? Y muchos dicen el peso del mundo y más, ¿no? Vamos a explorar cómo se siente, incluso que perciba eso, que lo tenga ahí encima, ¿no? Cómo está su cuerpo, cómo está su respiración, cómo está la tensión de sus brazos, de su cuello. Vamos a ir ahí, como hicimos con esa técnica, a explorar esa culpabilidad, y muchas veces lo que sucede es que a través de explorarla, como decía antes, ¿no? Con Carmen, es que se desbloquea algo y nos pueden decir incluso de dónde viene esa culpabilidad después, nos pueden decir qué es lo que han percibido o cómo han ganado conciencia, ¿no? de algo en esa misma demostración, ¿no? En esa misma intervención. Entonces yo de nuevo exploraría esa culpabilidad en toda su amplitud. A ver lo que tenemos por aquí. A ver. Problema que Si te parece, Ana, le damos el micrófono a otra persona que tenga la mano levantada y vamos analizando, ¿te parece? Vale, perfecto. Sí, a ver, tenemos, por ejemplo, a María Jesús Nieto. Vale, muy bien. Voy a María Jesús Nieto y le doy el micrófono. Ahí vamos, María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ti y a EFIS por darnos esta oportunidad. Gracias. Yo es que he hecho preguntas por escrito, pero veo que no estáis viéndolas o que no las está respondiendo. Entonces, me gustaría, ¿cómo se puede trabajar el perfeccionismo para llegar a ser una persona perfectamente imperfeccionista? Vale, se trata mucho de ganar mucha conciencia. Vale, si hay perfeccionismo, ¿qué hay? O sea, cuando tengo perfeccionismo, ¿qué es lo que no me estoy permitiendo? ¿Vale? Para mí se trata de buscar esos opuestos, ¿no? Como el yin y el yang. Si a un lado está el perfeccionismo, ¿qué está al otro lado? Y seguramente que si el perfeccionismo se mantiene mucho en el día a día, hay también momentos en los que la otra parte sale de forma saboteadora, boicoteadora de ese perfeccionismo, ¿no? Entonces, observar mucho esos comportamientos que salen por contraste, ¿no? Al perfeccionismo y, sobre todo, explorar qué hay al otro lado, qué no me estoy permitiendo. Cuando soy tan perfecta, ¿qué es lo que no me estoy permitiendo? No me estoy permitiendo el desorden, no me estoy permitiendo los fallos, hay inseguridad, sobre todo explorar qué hay ahí en esa mochila.
Y no me permito los fallos, los errores, porque cuando los cometo me siento mal, me siento culpable, me siento que no valgo, que no sirvo. Pero claro, es que el perfeccionismo también me lleva a una ansiedad, con lo cual estoy entre la espada y la pared. Totalmente. Y dentro de no permitirse los fallos, podemos seguir explorándolo y podemos ir a situaciones, podemos ir a creencias, o qué tipo de cosas nos decían cuando éramos pequeños, nos decían sobre los fallos, o qué tipo de experiencia hemos tenido en la vida en base a cometer esos fallos. ¿Qué creencia hay detrás? ¿No? Las creencias ya sabemos que son como el ADN de nuestros comportamientos, ¿no? Están ahí, no nos damos cuenta de que están ahí y de repente rigen nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué creencia hay en torno al perfeccionismo? ¿Qué nos provoca también ese perfeccionismo? ¿Qué sensaciones físicas nos provoca ese perfeccionismo? ¿Qué hay al otro lado de ese perfeccionismo, ¿no? ¿Qué es lo que no me permito? Podemos explorarlo desde bastantes ángulos, ¿no? El caso es tomar conciencia y también en estas situaciones, pues ver cómo nos sentimos, sobre todo, conectar mucho con las sensaciones fisiológicas. Vale. Y por otro lado, has hablado del desarreglo personal, el no cuidarse. ¿Cómo trabajar esa desidia hacia uno mismo? Perdón, esa desidia ¿ibas a decir algo más o la desidia y el desarreglo personal? Sí, ¿cómo trabajar esa desidia y el desarreglo personal con uno mismo? Claro. De nuevo es ver qué hay detrás, ¿no? de ese desarreglo personal. ¿Para qué está ahí? Porque, sobre todo, una pregunta muy interesante que nos podemos hacer no es ¿para qué está ahí el desarreglo personal, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite o qué es lo que nos trae, ¿no? Porque todo comportamiento tiene una intención positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un comportamiento de ese modo, algo nos está ofreciendo para que permanezca ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está qué es lo que nos está proporcionando que sea positivo el hecho de tener un desarreglo personal, ¿no? Una desidia? Y es buscar esa intención y es buscar otros comportamientos, explorar las creencias alrededor, hacer trabajos, por supuesto, hay muchas técnicas para trabajar en este tipo de casos y que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de técnicas y cosas. Seguro, claro. Claro. Para mí, las cosas más importantes por las cuales comenzar, lo primero es tomar conciencia de ese comportamiento, lo segundo es preguntarnos para qué está ahí eso, ¿no? Y de qué otra forma podemos sustituir eso, que sea un comportamiento diferente, pero que me ofrezca lo mismo, el mismo beneficio, ¿no? Por ejemplo, si yo fumo y fumar me provoca una sensación de placer, de tranquilidad, ¿qué otro comportamiento puedo usar que me proporcione la misma sensación de tranquilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, meditar a lo mejor nos proporciona también la sensación de, como el tabaco nos proporciona esa sensación de estar respirando aire, ¿no? De tranquilidad, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué otra cosa nos puede proporcionar eso? Por ejemplo, en este caso, la meditación, otras cositas, ¿no? Y luego, bueno, también hay muchísimas técnicas para trabajar eso, pero un buen punto por el que comenzar es saber qué intención positiva tiene esa desidia, ¿de acuerdo? Ana, seguro que tiene una característica positiva esa desidia. Sí, o sea, en PNL decimos que todo comportamiento tiene una intención positiva. Piénsalo, te invito a reflexionar sobre ello, a reflexionar qué es lo que te proporciona, porque a veces la desidia, el desarreglo personal, por ejemplo, nos proporciona tiempo o tranquilidad. El hecho de no estar continuamente arreglándonos Tiempo. o nos proporciona una tranquilidad, trabajar menos, estar más tranquilos, tener un momento de tranquilidad, yo qué sé, pues de relax, reflexiona un poco en qué significa para ti, o sea, esa desidia, en qué te proporciona a ti o a quien sea que tiene esa desidia, ¿de acuerdo? Si pues el hecho de pensar en qué intención positiva, ¿de acuerdo? Y qué otras cosas te pueden proporcionar esa intención positiva, ¿de acuerdo? Muy bien, mil gracias, Ana. María Jesús, gracias. 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 A ver quién más hay por aquí. Son las 11:08. ¿Qué hacemos, Merches? ¿Contestamos alguna más o cómo lo vemos? A ver qué manitas Pues hay por vamos aquí. cerrando, si te parece, por no pasarnos tampoco de la hora programada, ¿te parece? Perdonad porque son las 11:08, que nos emocionamos aquí, nos venimos arriba y terminamos a la hora de comer. Muy bien, pues sí, os dejo con ese poema y con
Y con estos libros que tengo ahí apuntados, o libros o documentales para seguir ahí informando sobre la sombra, ¿no? Y tomando esa conciencia con la sombra. Y a mí me ha servido muchísimo ese encuentro con la sombra de Jung, es un libro, ¿de acuerdo? Encuentro con la sombra. Y hay un documental, en particular, si podéis ver este documental, habla muchísimo de las cosas que hemos estado hablando hoy, que es El efecto de la sombra. Está en español y si no, The Shadow Effect en inglés, y es de Debbie Ford. Sale Deepak Chopra, salen muchísimos conocidos como Marianne Williamson, y es fabuloso. A mí me encantó hace muchísimos años, con las personas que los comparto son, fans de este documental y os lo recomiendo encarecidamente. Y también hay este libro que habla de esa división, es de Ken Wilber, de esa división que tenemos cuando nos vamos creciendo, las divisiones de nuestra piel, ¿os acordáis? La división de nosotros y el resto del mundo, esa división de la mente y también la división de esa máscara, es de Ken Wilber y es La conciencia sin fronteras. Es un poco denso para leerlo, pero muy interesante, muy interesante. Para mí uno de los mejores libros que he leído. Ahí os dejo con eso y también con esas palabras de ser perfectamente imperfectos y de sentirnos bien con eso, de cada vez aceptar más quiénes somos y poder ser más nosotros de forma auténtica. Y muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a EFIC, por supuesto, por promover estos eventos, y a Merche y a Frank, que han estado al otro lado aquí apoyando la tecnología y demás, y a todos por compartir esta mañana, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Buenos días. Buenos días, chao. Adiós.